La bandeja de horchata tembló en mis manos cuando escuché a mi hija decirlo, delante de todos, como si fuera una norma del edificio. O haces lo que Marcos te pide, o te vas de esta casa. No grité, no golpeé nada. Sentí algo peor que la rabia, una frialdad limpia, como cuando el médico te mira a los ojos antes de darte un diagnóstico. En el comedor, la paella todavía humeaba. El domingo olía a azafrán, a limón, a ropa recién planchada y a humo rancio de cigarrillo escondido en un cenicero que yo no había comprado. Marcos estaba sentado en mi sillón, el de orejas, el que mi mujer adoraba porque decía que ahí se le pasaban los dolores. Tenía las piernas abiertas, la camisa medio fuera del pantalón y el móvil en la mano, como si el mundo fuese una lista de cosas que otros deben resolverle. Ni siquiera me miró cuando habló, solo chasqueó la lengua. Más fría, Emilio, esto está templado. Y tráeme hielo, rápido. Yo tenía 67 años, una espalda que aún se resentía de años de taller ferroviario, y unas manos con cortes antiguos de herramientas. Pero lo que me dolió no fue el tono. Fue ver a Lucía, mi hija, mirar el suelo mientras él me trataba como a un camarero torpe. Lo vi y entendí que aquel domingo no era un mal día. Era la confirmación de un hábito. Dejé la bandeja sobre la mesa con cuidado, sin derramar una gota. No quería darles la satisfacción de decir, ¿ves? Siempre montas dramas. Mi nieto Nico, con su camiseta del Valencia CF, estaba callado en una esquina, con la mirada clavada en la tele apagada. Ni siquiera se atrevía a respirar fuerte. Eso, más que nada, me cortó por dentro. Déjame guardar lo que he traído del mercado primero, dije, con una voz que me sonó ajena, demasiado serena. Marcos levantó la mirada por fin. Sus ojos no tenían odio, tenían algo más peligroso, la tranquilidad del que cree tener derecho. No, ahora. Lucía cruzó los brazos, y sin mirarme de frente, soltó la frase que me rompió el pecho por dentro, pero me arregló la cabeza por fuera. Papá, no lo hagas difícil, es solo hielo. Yo la miré, buscando a la niña que me apretaba la mano cuando se iba la luz en el barrio de Benimaclet. La que juraba que yo era el más fuerte del mundo. No estaba. Había otra persona en su sitio, una mujer cansada, acostumbrada a justificar, entrenada para evitar explosiones. Y sin embargo, la explosión estaba ocurriendo igual, solo que en silencio. ¿Solo hielo? Repetí. Y noté cómo mi voz rozaba una pregunta más grande. ¿Solo esto? ¿Solo un favor? ¿Solo una vez? ¿O la suma de 1000 solo que me habían convertido en una cosa útil? Marcos apoyó el codo en la mesa y sonrió, como si estuviera cerrando un trato. Mira, Emilio, aquí vivimos nosotros. Tú estás aquí porque Lucía es buena hija, pero las reglas son claras. Si quieres paz, colaboras. ¿Entendido? Las reglas. Como si mi casa fuera una empresa, y yo un trabajador mayor, al que se le puede apretar porque ya no tiene dónde ir. Sentí un impulso viejo, automático, casi reflejo, tragarme el orgullo para que el niño no sufra, para que la mesa no se rompa, para que el domingo siga siendo domingo. Ese impulso había gobernado mi vida desde que enterré a mi mujer, y en ese segundo, como una puerta que se cierra sin hacer ruido, entendí otra cosa. Mi paciencia no era amor, era permiso. Lucía alzó por fin la cara y lo dijo con una firmeza que no era de ella, era prestada. Papá, o le sirves y ya está, o recoges tus cosas y te vas. Nico levantó la cabeza, asustado. Yo vi la pregunta en sus ojos. ¿Abuelo se va? ¿Y yo qué hago? No respondí al instante. Me limité a respirar. Una vez, dos. Y en esa respiración apareció una imagen que me quemó. Los recibos en mi cajón, los cargos automáticos, las transferencias mensuales, el seguro del coche que yo ni conducía, la luz a mi nombre, el internet que yo no usaba, el préstamo temporal que se volvió costumbre. Yo no estaba viviendo con ellos.
Yo estaba sosteniéndolos. Sonreí, pequeño. No por alegría, sino por claridad. Marcos debió pensar que era rendición, porque dijo, ya triunfante. Eso, bien, entonces, me voy, lo interrumpí. La palabra cayó como una moneda en un vaso vacío. De pronto, la cocina dejó de sonar. La casa, que siempre me parecía ruidosa, se quedó quieta. Lucía frunció el ceño, como si yo estuviera haciendo una broma de mal gusto. Marcos dejó de sonreír, y en el silencio sentí algo que no había sentido en años. Autoridad, la mía, no la de él. Papá, no seas dramático, dijo Lucía, pero su voz ya no era firme. Temblaba por una grieta que ella no sabía que existía. No discutí, no di lecciones. Caminé hacia mi cuarto con pasos lentos, conscientes. No quería la adrenalina, quería decisión. Cerré la puerta sin portazo, como quien cierra un libro que ya leyó demasiadas veces. En el armario, arriba del todo, estaba la vieja maleta azul. La bajé, el asa crujió. Cuando la abrí, el olor a tela guardada y a tiempo me trajo a mi mujer. La primera vez que viajamos juntos a Peñíscola, ella se rió de mí por querer llevar media casa. Y ahora yo iba a llevarme lo único que quedaba de mi casa, mi dignidad. Metí 2 camisas, un pantalón, el neceser con mis pastillas para la tensión, las gafas de repuesto, un jersey. Luego abrí el cajón donde guardaba el cuaderno de gastos. Era un cuaderno pequeño, cuadriculado, con mi letra ordenada, fechas, importes, conceptos. No lo llevaba por avaricia. Lo llevaba porque si yo no contaba, nadie contaba. Y porque en el fondo siempre sospeché que algún día ese cuaderno sería un espejo. Cuando lo metí en la maleta, sentí el primer hilo de miedo. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si Nico sufre? ¿Y si Lucía me odia? Ese miedo llevaba años controlándome. Lo noté. Y en vez de obedecerlo, lo miré como se mira un perro que ladra. Te oigo, pero no mandas. Alguien tocó la puerta, suave. Papá. Era Lucía. Su voz ya no tenía orden, tenía urgencia. No abrí de inmediato. Dejé que su espera hiciera su trabajo. La oí respirar, moverse. Oí el murmullo de Marcos en el comedor, como una radio de fondo intentando recuperar control. Abrí un poco. Lucía estaba sola. Tenía los ojos brillantes, como si no entendiera la realidad que ella misma había pronunciado. No era así. Marcos estaba tenso, tú sabes cómo es. Yo la miré sin dureza, solo con verdad. ¿Y tú? ¿Cómo eres tú cuando él habla así? Lucía parpadeó, se le quedó la boca entreabierta. No tenía respuesta preparada, porque su respuesta real era la que me había dado delante de la paella. Obediencia, para que no haya conflicto. A costa de mí. Papá, por favor, no te vayas ahora. Nico, eso es lo único que te preocupa, dije, y no sonó como reproche, sonó como un descubrimiento. Lucía bajó la vista, se le movieron los labios, como si buscara una frase que no doliera. Y ahí lo vi, no era mala, y yo había confundido estar atrapado con estar obligado. Cerré la puerta con cuidado, me apoyé un segundo en la madera. Noté un temblor en mi mano, no de miedo a ellos, de miedo a mi yo antiguo, al que siempre retrocede. Pasaron pocos minutos. Sacudí la cabeza, como si me quitara agua, y empujé la maleta por el pasillo. Cuando entré al comedor, Marcos estaba de pie, ahora sí mirándome. Lucía se había quedado cerca de la encimera, como si la cocina fuese un refugio. Nico no se movía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcos, con esa falsa calma que usan los que no aceptan perder. Lo que me has ofrecido, dije, irme. Marcos soltó una risa corta. ¿Te crees que esto es un teatro? ¿A dónde vas a ir? Ir a casa. Esa última palabra la escupió con demasiado interés. Casa. Ahí estaba la clave. No era mi carácter, no era el hielo, era la casa, era el recibo, era la firma. Lucía dio un paso. Papá, por favor. Me acerqué a Nico. Me agaché para quedar a su altura.
Le acomodé la camiseta por el hombro. Cuida a tu madre, campeón, y acuérdate de esto. Nadie te puede pedir que te humilles para que te quieran. El niño tragó saliva. Esa pregunta me atravesó. Y aquí vino el primer dilema moral, el que podía convertir mi acto en crueldad. Si me iba sin más, Nico pagaría el precio. Si me quedaba, yo desaparecía. Elegí una tercera cosa. No para siempre, le dije. Pero hoy sí. Me incorporé. Marcos abrió la puerta antes que yo, como si quisiera mostrar que el poder seguía siendo suyo. Venga, adelante, ya volverás, siempre vuelves. Lo dijo como quien conoce un patrón. Y tenía razón, siempre volvía. Pero esa vez no contesté. Crucé el umbral. En el rellano, el aire olía a lejía y a escalera vieja. Me bajé despacio, maleta en mano, sintiendo cómo cada escalón era una decisión. En el coche, antes de arrancar, me quedé mirando el edificio. No lloré, pero me ardieron los ojos, no por nostalgia, por vergüenza de cuánto tiempo tardé. Conduje sin rumbo fijo hasta un hostal pequeño cerca de la avenida del puerto, uno de esos lugares limpios y discretos donde nadie hace preguntas si pagas por adelantado. La habitación era simple: cama, mesa, silla, una cortina descolorida que no tapaba del todo la luz. Pero había algo invaluable: silencio. Un silencio que no me exigía nada. Esa noche dormí poco, no por arrepentimiento, porque mi mente por fin dejó de inventar excusas. En la mañana me senté en la silla y abrí el cuaderno de gastos. Cada línea era una promesa que yo había hecho sin firmarla. Pagar para que haya paz, pagar para que me quieran, pagar para que no me dejen solo. Me escuché decir en voz baja: se acabó. No quería destruir a mi hija, no quería ganar un combate. Quería dejar de ser útil como condición para existir. Quería recuperar un tipo de respeto que no se mendiga. Cogí el móvil, y antes de llamar a nadie, escribí en un papel una frase, para no desviarme cuando las emociones intentaran manipularme. Límites no son castigo, límites son claridad. El primer paso tenía que ser en el idioma que Marcos entendía mejor: el dinero. Llamé al banco, pedí cancelar las transferencias automáticas asociadas a los gastos de esa casa. Parte de la hipoteca que seguía a mi nombre, la luz, el agua, el internet. No conté mi vida, no busqué compasión, solo pedí procedimientos: confirmación de identidad, firma digital, código por SMS. Me tomó tiempo, como siempre. Y por primera vez, mi paciencia trabajó para mí, no para tapar la falta de respeto de otros. Luego llamé al seguro. 2 vehículos estaban en mi póliza, el mío y el de Lucía, que solo usaban mientras se organizaban. Pedí retirar el segundo. La persona al teléfono intentó posponerlo. ¿Lo hacemos efectivo a fin de mes? Hoy, respondí. Después vinieron las tarjetas. Había una adicional a nombre de Lucía. La cancelé. Me dijeron que el saldo anterior seguía siendo responsabilidad mía hasta liquidarlo, pero que no habría nuevas compras. Acepté. Prefería pagar mi pasado a financiar mi futuro sufrimiento. Miré el móvil. 0 mensajes de ¿estás bien? Solo silencio. Y ese silencio me confirmó lo que yo ya sabía. Cuando dejas de pagar, dejas de ser invisible, y te conviertes en problema. No tardó. A media tarde, la primera llamada entró. Lucía. No contesté. No por castigo, por estrategia. Si contestaba con culpa, volvería al patrón. Necesitaba que el sistema sintiera el vacío que yo había llenado durante años. Llegaron más llamadas. Luego un audio. Lo escuché una vez. Lucía sonaba acelerada, como si su casa se estuviera derrumbando físicamente. Papá, ha pasado algo. El banco dice que la cuota no ha entrado. Debe ser un error. Llámame, por favor. Esto se puede poner feo. 1 minuto después, un mensaje de Marcos. Corto. Sí, saludo. No juegues. Vuelve a poner todo como estaba. Lo leí y sentí el impulso de reír. No porque fuera gracioso, porque era transparente. Para él, yo no era persona, era un interruptor. Esa noche me llegó una notificación bancaria al correo. Un aviso automático, frío, sin emoción, pero el asunto me heló. Solicitud de gestión registrada. Abrí el mensaje con cuidado.
No era un cobro, no era un recordatorio, era un registro de autorización vinculada a mi cuenta, algo relacionado con representación y documentación adjunta. Mi pulso se aceleró. Representación, documentación. Me levanté de golpe, como si alguien me hubiera empujado. Fui al cuaderno y pasé páginas hasta encontrar una fecha de 3 meses atrás, una línea que yo había escrito casi sin pensar. Lucía, papeles, notaría por Nico. Ese día ella me había llevado a una notaría solo para un trámite por si acaso. Yo no pregunté demasiado. Confié. Firmé, rápido, porque me daba vergüenza desconfiar de mi propia hija. Sentí el frío subir desde el estómago hasta el cuello. ¿Y si el hielo no era el problema? ¿Y si la casa era solo el premio grande de algo que llevaba tiempo montándose? Miré la puerta de la habitación, como si pudiera aparecer alguien allí. Respiré hondo, recordé el silencio del comedor, la palabra reglas, el modo en que Marcos dijo «y la casa». Entonces mi mente unió piezas que no quería unir. Si habían aprendido a ordenarme servir, también podían haber aprendido a ordenarme firmar. Y en ese instante, con el móvil aún en la mano y la notificación abierta, entendí que mi salida de aquella casa no era el final de un conflicto doméstico. Era el inicio de algo legal, algo serio, algo que si yo no actuaba con cabeza fría, podía dejarme sin casa y sin nombre. La pregunta ya no era si Lucía iba a pedirme perdón. La pregunta urgente era otra, y me quemaba por dentro mientras el teléfono volvía a vibrar con una llamada desconocida. ¿A quién le di realmente la llave cuando firmé aquellos papeles? El número desconocido volvió a llamar. No contesté al primer tono. No por orgullo, por método. Miré la pantalla como se mira una puerta que alguien quiere abrir sin pedir permiso. Al segundo intento, respondí con voz neutra. Dígame. Una voz masculina, formal, de esas que nunca dicen más de lo necesario. Buenos días. ¿Hablo con don Emilio Ferrer? Le llamo por un asunto de gestión documental relacionado con una solicitud de verificación. Solo necesito confirmar si usted ha autorizado recientemente a un tercero a actuar en su nombre. No mencionó bancos, ni notarías, ni hipotecas. Solo gestión documental y tercero. Las palabras exactas que te obligan a pensar en lo peor sin que nadie lo diga. Me aclaré la garganta. ¿De qué tercero hablamos? Hubo una pausa breve, profesional. No puedo dar nombres por teléfono sin verificar identidad. Si le parece, puedo indicarle el canal oficial para que consulte el expediente. Eso me tranquilizó y me inquietó a la vez. Tranquilizó porque sonaba real. Inquietó porque si hay expediente, hay movimiento. Y si hay movimiento, alguien empujó algo. Tomé el bolígrafo. Escribí la hora, el número y cada frase que escuchaba. Era mi primera forma de respeto hacia mí mismo. Tomarme en serio. Dígame el canal, respondí. Me dio un correo oficial y un número de referencia. Lo anoté. Antes de colgar, pregunté algo que me salió directo, casi sin pensar. ¿Esto podría afectar mi propiedad? Otra pausa. Señor, por eso le recomendamos revisar el expediente hoy mismo. Colgué y me quedé mirando la pared. El silencio del cuarto, que ayer me curaba, ahora se sentía como una sala de espera. Me acerqué al pequeño escritorio. Abrí el portátil. Creé una carpeta nueva. La llamé Evidencias, en mayúsculas, como si con eso le devolviera estructura a un caos que llevaba años escondiéndose detrás de frases bonitas. Es mi hija. Ya se le pasará. No merece la pena discutir. Dentro de esa carpeta abrí un documento y escribí una frase arriba del todo. La confusión es el territorio favorito de quien te manipula. No me creía un héroe. Me creía tarde, pero también me creía capaz. Busqué en el móvil mensajes antiguos, comprobantes, capturas. Revisé el correo hasta encontrar aquella cita de notaría de por Nico. Ahí estaba, confirmación, dirección, día y hora. Me dolió el pecho al ver el asunto del email, porque lo recordaba perfectamente. Lucía me había sonreído ese día.
con la misma sonrisa que me ponía cuando quería que yo no preguntara nada. Me vestí sin prisa. No iba a correr detrás del miedo. Iba a caminar hacia la claridad. En la calle, Valencia seguía siendo Valencia. Kioscos, gente con prisa, el olor a café tostado. La vida del mundo no se detiene porque a ti te estén moviendo el suelo. Eso es lo que más asusta, que tu drama sea invisible para todos. Fui a una gestoría pequeña que quedaba cerca del hostal. No buscaba chismes. Buscaba a alguien acostumbrado a papeles. Un hombre con gafas y manos manchadas de tinta me atendió detrás de un mostrador lleno de archivadores. Necesito saber si hay alguna autorización reciente a nombre mío, le dije. Y necesito que me lo expliquen como se le explica a alguien que no quiere equivocarse. Me miró con una mezcla de cansancio y respeto. ¿Trae DNI? Saqué el DNI. Le di el número de referencia que me habían dictado por teléfono. Él tecleó, hizo una llamada corta y me pidió esperar. La espera fue larga. No por el tiempo, por lo que te imaginas mientras esperas. Recordé el comedor, recordé la frase de Marcos, y la casa. Recordé que yo siempre había pensado que el peligro era emocional, no administrativo. Yo creía que la humillación era el final, y ahora descubría que quizás era el método. El gestor volvió. No me miró a los ojos al principio, y esa es una señal que la gente aprende con los años. Cuando alguien evita tus ojos, no es para protegerte, es porque la verdad pesa. Don Emilio, hay una solicitud de verificación de poderes. No está aprobada como tal, pero figura una presentación de documentación para acreditar representación. Está en revisión. Sentí que se me enfriaban las manos. ¿Representación de quién? El gestor tragó saliva. A nombre de su yerno, Marcos. La palabra yerno me golpeó con una vergüenza antigua, porque no era un desconocido. Era el hombre al que yo había dejado dormir en mi sillón, el que yo había financiado, el que yo había permitido que dictara reglas en mi casa. ¿Y qué pretende?, pregunté. Lo habitual en estos casos es... No terminó la frase. Bajó la voz. Apalancar una operación, usar un bien como respaldo, conseguir financiación, o presionar para una firma definitiva. Me apoyé en el mostrador, respiré. No quería explotar allí mismo. Si explotaba, me volvía predecible, y lo predecible es fácil de manejar. ¿Qué necesito hacer hoy?, dije. El gestor me habló de lo básico. Pedir una nota simple actualizada, bloquear cualquier movimiento irregular, revisar exactamente qué firmé aquella vez, solicitar copia de escrituras. Sobre todo, actuar rápido sin confrontaciones personales que puedan volverse su palabra contra la suya. Salí a la calle con papeles en la mano y una certeza en el pecho. No era una pelea de carácter, era una operación. Y aquí apareció el dilema más cruel. Si yo iba con todo, con abogados, denuncias, documentos, podía dejar a Lucía atrapada entre dos fuegos. Pero si yo no hacía nada, podía perderlo todo y ella, igual, terminar arrastrada por Marcos. Me repetí una idea que me estaba salvando. Límites no son castigo, límites son claridad. Llamé a un viejo amigo del taller, Rafa, que ahora trabajaba en una entidad de gestión financiera. No era un amigo de bar, era un hombre serio. Le pedí vernos en un café discreto. Nos sentamos frente a dos cortados. Rafa me miró y lo adivinó antes de que yo hablara. Tienes cara de que ya no estás aguantando para no molestar. Se lo conté todo, sin adornos. El ultimátum, las cancelaciones, el número desconocido, la solicitud de verificación, la notaría. Rafa no se llevó las manos a la cabeza. No dramatizó. Solo dijo, esto encaja. Con una serenidad que me dio miedo, respondió. Con gente que vive de lo ajeno. Primero te quitan el lugar, luego te quitan la voz, luego te quitan la firma. Y al final te dicen que fue por tu bien. Le pedí una cosa que me dolía pedir. Necesito que me ayudes a saber si han intentado algo antes. Rafa asintió. Déjame revisar, pero lo normal es que sí. Ahí entendí otra verdad.
Marcos no empezó ayer. Marcos empezó el primer día que yo tragué saliva, y dije, no pasa nada. Esa misma tarde, Rafa me llamó. Su voz ya no era tranquila, era firme. Emilio, hace meses intentó presentar una operación usando la casa como garantía. Traía documentación que parecía correcta, pero saltaron inconsistencias. Se frenó. Hay rastros. Me quedé callado. Rafa continuó. No te lo digo para que te vengues, te lo digo para que te protejas, porque quien intenta una vez, intenta dos. Colgué, cerré los ojos, y por primera vez, desde que murió mi mujer, sentí miedo real. No el miedo a quedarme solo, el miedo a despertar un día y que mi casa ya no fuera mi casa. Pero el miedo no me dominó, me ordenó. Volví al hostal, abrí el ordenador, y empecé a escribir como si mi vida dependiera de la precisión, porque quizá dependía. Fechas, llamadas, audios, capturas, la referencia del expediente, el nombre del gestor, lo que Rafa había confirmado. No me interesaba que alguien me creyera. Me interesaba que alguien pudiera comprobarlo. A las 8 entró una llamada de Lucía. Esta vez contesté. Papá, dijo, con voz rota. No era la voz dura del comedor. Era la voz de alguien que está viendo un edificio agrietarse y no sabe dónde correr. Han venido 2 hombres, preguntando por Marcos, y han dicho cosas raras, que hay deudas, que hay un impago, que... No me alegré, no sentí te lo mereces, sentí pena, porque mi hija no sabía con quién vivía, o lo sabía y estaba demasiado asustada para admitirlo. ¿Está Marcos contigo?, pregunté. Está en casa, está gritando, dice que eres tú, que tú lo has provocado. Ahí apareció la tentación, decirle, ¿ves?, y soltarle todo el sermón que yo llevaba años tragándome. Pero el sermón solo haría una cosa, empujarla a defenderlo por orgullo. No, yo necesitaba otra cosa, sacarla del círculo del miedo. Lucía, dije despacio, escúchame como cuando eras pequeña y yo te decía dónde esconderte cuando había petardos fuertes en Fallas. Sin discutir, solo escucha. Ella lloró. No puedo más, papá. Primero, no firmes nada, ni para arreglar, ni para calmar. Segundo, si alguien vuelve a preguntar por él, tú no discutes. Tú dices, no autorizo nada, no sé nada, y todo por escrito. Tercero, dime la verdad. ¿Qué fue lo de la notaría? Silencio. Ese silencio me dijo más que cualquier confesión. Lucía, repetí, sin gritar, ¿qué firmé aquel día? Su respiración se aceleró. Papá, yo solo, Marcos dijo que era para asegurar cosas por Nico, que tú ya estabas mayor y que así todo quedaba ordenado. Sentí el golpe de la palabra mayor, como si en su boca ya no fuera cariño, fuera argumento. Lucía, ¿tú lo entendías?, pregunté. Ella sollozó. No, me daba vergüenza preguntar. Él se enfada cuando pregunto. Entonces se me encendió por dentro un tipo de compasión, que no es blanda, es útil. Mi hija no era el enemigo, era una persona acostumbrada a sobrevivir a base de ceder, igual que yo, solo que ella lo estaba haciendo con el hombre equivocado. ¿Estás segura ahora mismo?, pregunté. Una pregunta simple, de seguridad. Sí, él está en el salón, pero me da miedo. Bien, no le digas que has hablado conmigo. Mañana a las 10 vas a casa de tu tía Ana, sola, con lo mínimo, y si te pregunta, dices que vas a comprar. Yo estaré allí. Papá, no te estoy pidiendo que cambies tu vida en un minuto, le dije. Te estoy pidiendo 1 hora de verdad, 1 sola hora. Hubo un silencio largo, y luego, muy bajito, colgué y me quedé mirando la pantalla apagada. En mi cabeza, Marcos ya no era solo un hombre arrogante, era un riesgo, y yo tenía 2 responsabilidades que podían chocar: proteger mi casa y proteger a mi hija. En ese choque, elegí una estrategia que no necesitaba odio: documentación, límites y pasos oficiales.
A la mañana siguiente, antes de salir, imprimí todo lo que tenía. Metí copias en un sobre y escribí una frase en la parte frontal para no olvidar el camino cuando el miedo intentara convencerme de volver al patrón. Claridad primero, emoción después. Cuando llegué a casa de Ana, mi hermana abrió la puerta con cara de susto. «¿Qué has hecho, Emilio?». Lucía me llamó anoche llorando. «Lo único que no hice durante años», le dije, «poner límites». Ana quería discutir, pero se contuvo al verme. Me dejó pasar. Me senté en la mesa. Esperé. A las 10:12 llamaron. Era Lucía. Entró con un bolso pequeño, como si hubiera aprendido en una noche lo que yo aprendí con una maleta. Que cuando alguien te controla, lo primero que te quita es el derecho a moverte. Lucía no me abrazó. No pudo. Se quedó de pie, temblando. Y luego, sin que yo le preguntara nada más, dijo algo que me partió el corazón y al mismo tiempo me lo enderezó. «Papá, lo de la notaría no era por Nico, era por Marcos. Él me dijo que si yo no te convencía, se iba a enfadar. Y yo pensé que era mejor que firmaras, para que hubiera paz». La paz. Otra vez la paz como excusa. La paz como moneda. La paz como chantaje silencioso. Yo respiré hondo, miré a mi hija y tomé una decisión en tiempo real. No iba a castigarla con rabia. Iba a salvarla con verdad. «Lucía», dije, «hoy no te voy a humillar. Hoy vamos a hacer algo que da más miedo que llorar. Vamos a ponerlo por escrito». Ella parpadeó. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que hoy vamos a ver exactamente qué firmé. Y vamos a dejar constancia de todo lo que él está intentando hacer. No para destruirlo, para que no pueda destruirte a ti, ni destruirme a mí». Lucía bajó la cabeza. «Él va a venir». «Que venga», dijo Ana, sin querer, desde la cocina. Yo levanté la mano. «No, no hoy. Hoy no es día de pelea. Es día de pasos». Saqué el sobre. Lo puse sobre la mesa como si fuera un ladrillo. «Tenemos que ir a un abogado, y después a donde corresponda, sin gritos, sin amenazas, con papeles». Lucía levantó los ojos, y por primera vez desde el comedor, me miró como si yo no fuera un cajero automático ni un obstáculo, sino algo que ella había olvidado que existía, un padre que piensa. Y entonces, justo cuando iba a decir «vámonos», el móvil de Lucía vibró. Miró la pantalla, se quedó pálida. «Es Marcos», susurró. No contestó. Volvió a vibrar, y luego entró un mensaje, corto, como una orden. «¿Dónde estás?». Lucía me miró, aterrada, esperando que yo resolviera como siempre, con una excusa, con dinero, con calma falsa. Yo tomé el teléfono de la mesa, lo dejé boca abajo y le dije lo único que podía romper el hechizo. «Hoy no respondemos con miedo. Hoy respondemos con estructura». Lucía tragó saliva, asintió, apenas. Y en ese segundo supe que el siguiente paso iba a ser el más peligroso emocionalmente. No enfrentar a Marcos con gritos, sino con límites legales y una verdad que ya no se podía desmentir. Porque cuando un manipulador nota que su teatro no funciona, cambia de papel. Y yo presentía que Marcos estaba a punto de hacerlo. Lucía se quedó mirando el móvil boca abajo, como si fuera una bomba pequeña. Sus dedos temblaban. Ana, mi hermana, abrió la nevera sin sacar nada, solo para ocupar las manos. Yo respiré una vez, lento, y tomé el sobre de evidencias como quien toma una brújula. «Nos vamos ya», dije. Lucía tragó saliva. «¿A dónde?». «A un abogado, hoy, y después a pedir copias de todo lo que se movió con mi nombre. Nada de explicaciones por teléfono. Nada de discusiones con Marcos. Pasos». Eso era el nuevo sistema, no el de Marcos, el mío. En el despacho del abogado, un hombre de unos 50, traje sencillo, mirada seca. No hubo drama, ni frases bonitas. Hubo preguntas, documentos, fechas. «¿Usted firmó algo en notaría?», preguntó. «Sí», dije. «¿Sabe qué firmó?». «No con claridad». Lucía se encogió en la silla. El abogado la miró sin atacar,
pero sin suavizar. ¿Usted estuvo presente? Lucía asintió, con la cara roja. Sí, fue para ordenar cosas. El abogado dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo algo que me quedó grabado. La palabra ordenar es la favorita de quien quiere que usted firme sin entender. Pidió mi DNI. Hizo una llamada. Solicitó copia del instrumento notarial y una nota simple actualizada de la vivienda. Luego abrió una carpeta y empezó a escribir como si mi vida fuera un expediente, porque eso era, un expediente que yo llevaba años ignorando. Primero, dijo, vamos a proteger su titularidad. Segundo, vamos a documentar amenazas y movimientos. Tercero, vamos a cortar vías de manipulación, dinero, firma, acceso a su domicilio y contacto directo con el señor Marcos. Lucía levantó la cabeza, con miedo real. ¿Le van a meter en la cárcel? El abogado no se dejó arrastrar. No estamos hablando de venganza, estamos hablando de prevención y protección. Ahí estaba el corazón de todo. Yo no quería castigo, quería que no me robaran el futuro, y quería que mi hija dejara de vivir en un guión escrito por otro. Cuando el abogado imprimió el primer documento, una notificación formal, seca, que ponía límites claros a cualquier gestión en mi nombre, sentí algo que no es orgullo, pero se le parece, alivio con estructura. Salimos con instrucciones exactas, ir al registro correspondiente y pedir la documentación oficial, presentar un escrito preventivo sobre cualquier intento de representación, dejar constancia de amenazas si existían, y lo más importante, no se reúna a solas con él. Lucía no paraba de mirar el móvil. Cada vibración le sacaba el alma por los ojos. En el coche, camino al registro, sonó otra vez. Esta vez, mensaje nuevo. Si no vuelves ahora, lo cuento todo. Te voy a dejar mal ante todos. Lucía soltó un quejido, como si le hubieran apretado el pecho. Papá, yo no quiero un escándalo. Yo miré la carretera, y le hablé sin subir la voz. El escándalo no es la verdad. El escándalo es lo que él ha estado haciendo en la oscuridad. Y él lo sabe, por eso amenaza. Ana, desde atrás, murmuró. Ese hombre es veneno. Lucía se tapó la cara. Me va a destruir. Y ahí llegó el segundo dilema, el más peligroso. Si yo apretaba demasiado, ella podía volver con él por terror. Si yo me ablandaba, él seguiría controlando con chantaje. La salida no era dureza ni blandura. Era un camino firme con una mano extendida. Lucía, le dije, no te estoy pidiendo que seas valiente para siempre. Solo hoy haces lo correcto, aunque tiemble el cuerpo. Con lágrimas. En el registro, la nota simple confirmó lo que yo temía y lo que necesitaba ver para dejar de inventar excusas. Había movimientos recientes de consulta y presentación vinculados a intentos de operación. No era un malentendido, era un intento. Yo no grité, no me mareé, no me tiré al suelo. Sentí una calma rara, porque cuando el miedo se confirma, ya no pierde tiempo en imaginar, se convierte en acción. Esa misma tarde, con el abogado preparamos dos cosas, una notificación de prohibición expresa de actuación en mi nombre, y una solicitud de medidas preventivas si existían amenazas documentadas. No era cine, era burocracia, y esa era la belleza. La burocracia no discute, registra. Mientras tanto, Marcos empezó a llamar a Ana, a mí, a Lucía, y cuando vio que no respondíamos, cambió el papel, pasó del orden a la súplica. Lucía recibió un audio, lo puso en altavoz sin querer. La voz de Marcos sonó extrañamente dulce, como azúcar sobre veneno. Cariño, vuelve, mira, lo arreglamos, tu padre está confundido. Yo solo quería organizar, no quería problemas, vuelve y hablamos. Lucía me miró, como pidiendo permiso para creerle. El cerebro humano ama lo conocido, aunque duela. Es el truco del hábito. Yo no le dije es mentira con rabia. Le hice una pregunta que corta niebla. Lucía, cuando alguien te quiere, ¿te obliga a mentir? ¿Te obliga a callarte? ¿Te obliga a usar a tu propio padre como moneda? Lucía cerró los ojos. No. Entonces ya tienes la respuesta.
Al día siguiente, Marcos hizo lo único que le quedaba. Apareció. No en mi hostal, no en casa de Ana, en la puerta del edificio donde vivía yo antes, como si el escenario original le diera poder. Un vecino me llamó. Emilio, tu yerno está aquí abajo, nervioso, diciendo que tiene derecho a entrar. Yo bajé, pero no solo. Bajé con Ana, y con el papel del abogado en la mano. No por valentía, por procedimiento. Marcos estaba en la entrada, con una sonrisa que ya no encajaba. Sus ojos iban rápido de un lado a otro, buscando aliados. Emilio, dijo, abriendo los brazos, vamos a hablar como hombres. Como hombres se habla con respeto, respondí. Vale, mira, ha habido un malentendido. Lucía está exagerando, tú estás exagerando. Esto se soluciona si vuelves a lo de antes, ¿sí? Tú pagas lo tuyo, nosotros lo nuestro, y ya está. No montemos circo. Yo levanté el papel, no para humillarlo, para recordarle que el juego había cambiado. Esto ya no es un circo, dije, es un expediente. Su sonrisa se rompió 1 milímetro. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiéndome. Marcos dio un paso más, bajando la voz. Te vas a quedar solo, Emilio, y tu hija te va a odiar. Ahí estaba su arma favorita. Soledad y culpa, la misma que yo había usado contra mí mismo durante años. Yo lo miré sin odio, con algo más fuerte, claridad. Mi hija no me odia, dije. Mi hija tiene miedo, y tú lo usas. Se acabó. Y entonces, como si el cielo lo hubiera programado para mostrar la verdad, Lucía apareció detrás de mí, temblando. No venía a rescatarlo, venía a enfrentarse a su propio patrón. Marcos, dijo, con la voz rota pero presente, no vuelvo. Marcos se giró, y su cara cambió. El azúcar desapareció. Salió el verdadero. ¿Ah, no? ¿Y quién te crees que eres? Lucía respiró hondo. Soy la que se cansó de vivir en amenaza. Marcos la miró con desprecio. Luego me miró a mí, como si yo hubiera hechizado a su esposa. Y soltó la frase que lo delató más que cualquier documento. Sin tu dinero, tú no eres nadie, viejo. Ahí entendí todo, en una sola línea. Para él, mi valor era mi cuenta. Yo asentí despacio. Exacto, por eso te asusta tanto que yo deje de pagar. Marcos apretó la mandíbula. Esto no se queda así. Ana dio un paso y dijo una sola palabra. Grabado. Marcos se congeló. Miró el móvil de Ana, que estaba levantado, grabando audio. Él intentó recuperar postura, pero ya era tarde, porque el miedo le había hecho hablar con su voz real. Yo no alargué nada, no lo provoqué, no busqué victoria emocional. Solo dije, de aquí en adelante, todo con mi abogado. Y me di media vuelta. Ese mismo día, Lucía se quedó en casa de Ana, no como castigo, como refugio, y por primera vez empezó a dormir sin sobresaltos. No porque el mundo se arreglara, porque ella salió del círculo. 2 semanas después, llegaron más cosas, avisos de deudas, llamadas que ya no iban a mi nombre, intentos de Marcos de presionar a familiares, relatos distorsionados. Entonces tomé una decisión que antes me habría dado vergüenza: reunir a la familia, no para hacer show, sino para cerrar mentiras antes de que crecieran. Nos juntamos en casa de un primo mayor, en Patraix. No llevé vecinos, no llevé drama, llevé hechos. Lucía habló primero, se levantó con un papel en la mano, como si le diera fuerza, y dijo: yo permití que Marcos humillara a mi padre. Yo le dije que sirviera o se fuera. Y yo presioné para que él siguiera pagando. Me equivoqué, y lo digo delante de todos para que nadie invente otra historia. El silencio fue pesado, no por juicio, por vergüenza colectiva, porque a veces una familia entera se acostumbra a no mirar. Un tío mayor, de los que pesan por experiencia, preguntó: ¿y el padre qué quiere? Yo respiré. Tenía 2 caminos: cobrar revancha moral o construir futuro. Quiero 2 cosas, dije. Primero, que la verdad se diga clara y se cierre aquí. Segundo, que mi hija aprenda algo que yo aprendí tarde. El amor no se compra con humillación. No prometí perdonar como cheque en blanco. No prometí castigar. Prometí límites.
Y ahí vino el giro final, el que nadie esperaba. Yo no fui a recuperar la casa por orgullo. La recuperé por propósito. Con el abogado fijé un acuerdo claro. La vivienda se protegía legalmente. Los pagos dejaban de ser automáticos. Y cualquier ayuda a Lucía, si la necesitaba, sería directa, verificable, con destino claro. No más dinero en mano, no más confía, no más es por la familia. La familia entendió algo que duele entender. A veces ayudar es enseñar a no depender del chantaje. Marcos desapareció unos días, como hacen los cobardes cuando ya no pueden actuar. Después intentó volver con mensajes, luego con amenazas, luego con silencio. En silencio fue su derrota, porque el silencio ya no me asustaba. Pasó un mes. Una mañana, Lucía me mandó un mensaje corto. «Papá, ¿podemos tomar un café?» No para pedirte nada, solo café. Me quedé mirando la pantalla, no porque dudara de mi amor, porque ahora entendía la diferencia entre amor y permiso. Respondí, sí, café y una condición, verdad. Nos sentamos en una cafetería pequeña cerca del mercado de Colón. Lucía tenía ojeras, pero la mirada era distinta. No era la mirada de quien exige, era la de quien está aprendiendo. «Gracias por no odiarme», dijo. Yo no le dije frases bonitas, le dije una frase útil, «Te amo, pero no vuelvo al sistema». Ella asintió, llorando en silencio. Y por primera vez, esas lágrimas no eran una herramienta, eran comprensión. Cuando volví al hostal, abrí mi cuaderno de gastos y escribí la última línea de ese capítulo. Hoy dejé de pagar por paz. Hoy empecé a vivir con respeto. Y mientras cerraba el cuaderno, pensé en Nico. Pensé en cuántas personas crecen creyendo que amor es aguantar. Y en cuántos padres se vuelven cajeros, porque confunden culpa con cariño. Por eso te pregunto a ti, ahora, sin teatro y sin moralina, ¿en tu vida hay alguien que te quiere, o alguien que te usa en el nombre del amor? Y aquí viene lo importante, porque este canal no es solo historias, es aprendizaje y despertar. Si esta historia te tocó, escribe en comentarios una sola frase. Yo también necesito límites. O, si ya lo viviste, aprendí a decir no. Yo leo y respondo, porque a veces un comentario es el primer paso para salir del círculo. Dale like si quieres más historias reales, crudas y sabias, sin venganza barata, solo inteligencia emocional, límites y verdad. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia empieza con una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Y si el problema no es el otro, sino el permiso que le diste? Y comparte este video con alguien que siempre da y nunca recibe respeto, porque una sola palabra a tiempo puede ahorrarle a alguien años de ser usado.